Pues hoy os voy a mostrar un poco el proceso que seguí en Blender para conseguir esta ilustración, de la cual no estoy especialmente contento, pero bueno, creo que sirve para ejemplificar bastante bien el proceso que sigo yo para trabajar yo en Blender, lo rápido que se puede llegar a hacer, porque esta sí que fue especialmente rápida, tardé unas 3 horas en hacerla y pues eso es nada y menos, sobre todo en la industria. Si eres capaz de hacer esto en 3 horas, pues está realmente bien, aunque sí que es verdad que si consigues un resultado mejor, pues infinitamente mejor. La cosa es, yo empiezo siempre modelando. El gran problema que tuvo esta ilustración es que no tenía un plan. Yo simplemente fui haciendo cosas, ver cómo quedaban. En este caso, pues probando modelar una especie de torre, tratando de añadirle algún tipo de detalle que me ayudase a mí a construir una narrativa en torno a esto que estaba creando. Mi consejo siempre, cuando vayáis a hacer algo, un trabajo artístico, es que tengáis un plan, porque ir improvisando continuamente, pues al final lleva a que las cosas no salgan tan bien como deberían. Pero bueno, esto sirve un poco para ejemplificar eso, pero también sirve para que veáis que incluso improvisando todo sobre la marcha se pueden llegar a una imagen que funciona relativamente bien, ¿no? Entonces, una vez tenía esta forma que era más o menos interesante, tenía que empezar a pensar qué quiero hacer con esa forma, ¿no? ¿Qué más puedo aportar a este entorno? ¿Qué historia me está contando? Al final, pues muchas veces es muy fácil en Blender ir replicando formas, ir viendo cómo las ordenas de una manera interesante. Aquí ya creo la cámara, la posiciono, esto es súper importante porque yo ya estoy enmarcando lo que quiero construir. Y empiezo a componer de una manera bastante sencilla, componer pues sin muchas pretensiones, componer siguiendo un poco unas normas muy básicas. Y aquí ya empiezo a tener un poco una idea de la narrativa del entorno que quiero crear. Para mí, mi consejo, esto no lo deberíais de improvisar. Lo mejor es que en Photoshop o en un cuaderno, donde sea, hagáis pequeños dibujos, donde hagáis composiciones, donde hagáis exploraciones, e incluso si podéis hacer un poco paletas de color, pues infinitamente mejor. Aquí empiezo a crear un personaje, das un poco la pose que consideres que quiere tu personaje, tiré por algo realmente sencillo, tampoco... esta no es una ilustración o un concept art muy complejo, muy inspirador. Aquí, aprovechando las físicas que tiene Blender, pues creo una especie de poncho, ¿no? para mi personaje. Me quedo en el momento en el que me resulta interesante, simplemente lo convierto en una mesh, que creo que sería masa o algo así en español, y una vez tengo lo que quiero, pues ya puedo trabajar sobre esto, y es infinitamente más rápido que ponerte a pintar y dibujarlo, porque primero te va a dar unas arrugas realistas con un peso realista, y la luz que luego genere pues va a incidir de manera realista también en esa tela. Luego hago una especie de sombrero. Tampoco, a mí estos sombreros planos me gustan muchísimo, lo suelo hacer bastante, de distintas formas, pero básicamente es lo mismo, el buscar esa T en la figura del personaje, ¿no? Al final la parte de arriba de la T es el sombrero. Y una vez tengo esto, pues empiezo a pensar en color, cómo quiero que sea el ambiente, qué colores quiero, qué me transmite a mí esta escena. Y voy un poco improvisando, también voy probando HDRs, subiéndoles la emisión, bajándosela, y voy probando cosas. En esta ilustración en concreto no texturicé demasiado. La textura más importante, y como veis está aplicada bastante simplona, ¿no? De una manera muy simple, es la del suelo, la que estáis viendo ahora mismo. ¿Por qué en esta ilustración no texturicé demasiado? Pues porque a medida que fue avanzando el proceso me di cuenta que las torres esas que habíamos diseñado al principio no iban a ser tan relevantes como yo pensaba, y por lo tanto no era necesario meterse mucho en texturizarlos y darle detalle, porque se iban a perder buena parte de esos detalles. Entonces era algo que podía yo hacer en Photoshop, ya fuera pintando o con Photobase. Y todo lo que empiezo a texturizar, aunque sea de manera relativa y muy simplona, básicamente es simplemente añadirle un color y quizás algún tipo de factor de si quiero que sea más metálico o el roughness. Luego lo veréis más adelante. Simplemente pensando en
tener una información del color local, de cómo le afecta la luz, de qué sombras genera, etcétera, etcétera, etcétera. Voy añadiendo un par de elementos más, voy quitando algunos elementos que no terminan de funcionar, voy probando cosas, y es lo bueno que tiene Blender, que puedes improvisar y cambiar las cosas muy rápido. Pero sí que es verdad que de nuevo recomiendo que tengáis un plan, porque esto fue completamente improvisado todo el rato, sin ningún tipo de planificación, y no es lo mejor para obtener un resultado óptimo. Lo bueno también que tiene Blender es que puedes añadir de repente unas montañas al fondo y tardas segundos. Esto se puede hacer en Photoshop, con imágenes que tengáis de internet. Podéis pintarlo, se puede hacer de muchísimas formas. Esto al final es un proceso para llegar a un resultado final, pero este resultado final se puede llegar de distintas maneras. El Photobus también es muy rápido. A mí no me gusta tanto porque al final dependes de la perspectiva de la imagen que tengas de referencia, que sí que es verdad que puedes cambiar ligeramente la perspectiva en Photoshop, pero bueno, al final con 3D puedes cambiarlo todo absolutamente en cualquier momento, y es lo bonito que tiene el 3D. Aquí empiezo a crear unos cubos que lo que hago es cambiar su físico, no sé exactamente cómo decirlo, a que sea una especie de nube. Entonces aquí vais a ver que es una manera muy rápida de crear una sensación de profundidad, porque lo que haces es crear una nube que crea una niebla, que la puedes ir regulando y creas esa profundidad. Aquí estuve probando cosas de color porque no estaba nada convencido con lo que estaba consiguiendo. Es bonito, funciona, pero quería algo un poquito más impactante. Y la realidad es que no estoy muy contento con el resultado final, a pesar de que creo que, bueno, sirve para ejemplificar y para explicar estos procesos, ¿no? Aquí hago una segunda nube, es Shift D y tienes esa misma nube y puedes volver a trabajar. Pero bueno, creo que hay cosas que se podían haber hecho distinto. Creo que también dedicándole más horas, obviamente esto sale mejor. Pero bueno, aquí ya empiezo a añadir los colores locales, los colores base. Y una vez los tengo, pues ya simplemente ir a Photoshop a trabajar sobre esto. Aquí ya me empiezo a dar cuenta que dos de esos tubos que habíamos hecho al principio se van a fundir demasiado con la estructura grande del fondo. También empiezo a ver problemas que digo, bueno, lo podré resolver en Photoshop, que en parte sí que se pudieron resolver en Photoshop. Pero eso es importante entender muy bien las imágenes, muy importante saber leer que está funcionando y que no. Y yo aquí ya estaba viendo que esas dos torres se iban a fundir demasiado con la imagen final, y era un poco desastroso. Pero bueno, luego ya veréis cómo lidio con ellas en Photoshop, que me cuesta bastante. Y bueno, aquí de nuevo pues probando cosas nuevas, probando que podía funcionar, que no, que me interesa mantener, que me interesa borrar. Es un poco un tira y afloja continuo. Y una vez empiezo a tener más o menos lo que ya quiero, pues empiezo a pensar en renderizar. Yo cuando renderizo hago varios, no sé cómo se llaman, pasos, no lo sé. Yo cuando renderizo no obtengo simplemente la imagen final. A mí me gusta tener varias opciones distintas para, una vez esté en Photoshop, poder trabajar con distintas capas que me permitan hacer selecciones, y así tengo bordes súper limpios. Aquí por ejemplo esta es la de Mist, que en español sería niebla. Tenéis que aprender inglés, esto es así, lo siento. Y con la de Mist, pues por ejemplo, puedes tener una profundidad muy marcada, puedes hacer recortes muy útiles. Luego también suelo hacer una que es la de Cryptomate, que te da todos los distintos elementos separados unos de otros, que es súper útil. Y aquí este es el proceso de Composite, se llama, en el que pues voy seleccionando qué tipos de imágenes quiero, empiezo a renderizar. Y una vez tengo las imágenes renderizadas, aquí solamente se va a ver el render final, render en el que ya podéis ver cómo el plano del suelo se funde demasiado con la torre del fondo. En este render hay bastantes problemas de por sí. Pensé que los iba a poder solucionar bastante más en Photoshop. No fue el caso.
pero bueno, pues es importante que cuanto mejor hagáis el render, cuantos menos problemas haya de por sí aquí, pues infinitamente mejor. Aquí ya claramente se ve que se están fundiendo mucho esos planos, que eso iba a suponer un problema, y luego en la imagen final pues se nota ese problema. Pero bueno, una imagen más que has hecho, una imagen más con la que hemos aprendido que pues esto es mejor resolverlo en Blender y no tanto en Photoshop. Y aquí empiezo no sé por qué rendericé 2 veces, creo que hubo algo que no hice bien en un principio. Pero bueno, una vez ya tenga todas las imágenes como yo quiera, es una cuestión de irme a Photoshop y empezar a jugar con estas imágenes que, como veis, tengo aquí. Primero siempre me gusta hacer un pequeño ajuste de luz, sombra, también un poquito de la saturación, y este es un truco que me encanta. Yo aquí cojo un cuadro de Velázquez, empiezo a jugar con las distintas fusiones de capa, y esto me permite tener una cierta textura, una textura bastante al azar, podríamos decir, que me da un poquito más de información, me da un poquito de carácter, y con un pincel texturizado puedes obtener pues resultados muy, muy pictóricos, muy, muy rápidos. Y esto lo hago con otra imagen, esta creo que era de Craig Mullins. De nuevo, borras bastante, pero te quedas con un poquito de esa información. Aquí hago una selección de una parte para limpiar bien la imagen, todo lo que yo quiero. Y veis cómo poquito a poco la imagen va ganando carácter, ¿no? De ese render tan limpio que tiene el 3D, que da muchas veces algo de miedo. Rápidamente, en cuanto empiezas a mezclar imágenes un poco al azar, un poco a lo que salga, yo creo que es una etapa muy bonita, porque puedes ponerte a hacer un poco lo que te parezca oportuno y va a terminar funcionando si tienes un poco de criterio. Pues esas torres del fondo, por ejemplo, ahora son muchísimo más chulas, ¿no? Y tienen mucho más carácter, mucha más personalidad de la que tenían en un principio. Y aquí quise meter en un principio un poco de, pues no sé, unas letras para que pareciera aquello que tenía una importancia, pero a medida que avanza la imagen las voy perdiendo, porque ya en este paso, pues como veis, no conseguí nada útil. Pero bueno, una vez las tengo en este punto, pues tienes de nuevo como una textura más a la que ya irás añadiendo cosas. Esto es de Priod Krichinski, es que nombre ruso, desconozco cómo se pronuncia. De nuevo me quedo con partes que me interesan, me quedo con texturas, y me quedo... Este también es de este mismo artista, y te da pues muchísima información, te da... En este caso no buscaba información a nivel de texturas, yo no quería que esto fuera un edificio y por lo tanto buscaba edificios para conseguir las ventanas o este tipo de cosas. Simplemente quería cosas chulas para tener una imagen bonita y una imagen divertida y entretenida, y un poco ejemplificar un proceso de Blender a Photoshop. Y esto va a ser así continuamente, el ir a añadir imágenes. También luego pues voy a empezar a pintar un poco por encima. De nuevo aquí selecciones, intentando separar. Este es el gran problema que tenía yo, separar esos dos planos, que no estaba terminando de funcionar como yo quería. Además, siendo una imagen nocturna o ya muy caída la tarde, era muy normal que se fundieran esos planos. Tenía que encontrar la manera de separarlos, tenía que ver cómo lo hacía. No estoy especialmente contento del resultado final. Sí que es cierto que bueno, funciona, pero se podía haber hecho mucho mejor. Pero el proceso es ir viendo de qué manera puedes ir salvando estos fallos, el buscar texturas. Al final yo en mi caso me considero artista 2D, para nada soy artista 3D, entonces el trabajo así más extenso, más fuerte, lo suelo hacer en Photoshop, porque es donde más me manejo, ¿no? Donde empiezo con mis texturas, con mis pinceles, donde puedo tomar decisiones como por ejemplo las torres estas que os he dicho, que como veis ya se han fundido por completo y veo que tampoco me están aportando demasiado. En un momento dado simplemente voy a coger y voy a pintar sobre ellas y fuera, y se van a ir. El suelo
estaba quedando demasiado oscuro. Luego creo que al final lo salvé un poco, pero sí, es una imagen que me costó. Que tiene cosas bonitas, pero una imagen un poco compleja, y que son errores y son dificultades que te pones tú mismo un poco por no planificar, por no pensar todo bien, ¿no? Yo en este caso no hice ningún boceto, no hice ningún thumbnail que se llama, ni estudio de color, absolutamente nada. Aquí estoy borrando las torres estas con pura pintura, y aquí es cuando suelo empezar a pintar pequeños detalles y pequeñas cosas. Y lo dicho, yo busco siempre que esta etapa de la pintura sea la más bueno, de la imagen, sea la más intensa, la más interesante, porque es a lo que yo me dedico. Y al final, pues bueno, el resultado final igual no estoy súper contento con él, pero tiene algo, y funciona hasta cierto punto, teniendo en cuenta la poca planificación que hubo. Mi consejo: siempre intentar seguir un proceso de primero de bocetos, tener muchas referencias, planificar bien las ideas, y luego ya entráis en Photoshop. Eso también va a hacer que en Blender, la fase de Blender sea mucho más rápida, porque al final, si tú en Blender tienes las ideas muy claras, sabes que tienes que modelar, dónde vas a poner la cámara, una serie de cosas. Entonces no es que añadas muchas más horas al proceso, porque en ese momento, en esa fase de pensar, de buscar referencias, de pensar unas composiciones, temas de color, etcétera, etcétera, es una fase que luego te vas a ahorrar en Blender, porque vas a ir a tiro hecho, sabes lo que tienes que hacer y punto. Entonces, aunque esto haya sido especialmente rápido, porque 3 horas no es lo recomendable, tenéis que dedicarle al menos el doble, pero bueno, como veis, con poco, por lo que tiene Blender, lo que tiene Photoshop y este tipo de programas, se puede conseguir imágenes muy complejas muy rápido, ¿no? La gente te dice, no, es que la IA es mucho más rápida. Sí, pero no llegas al resultado exacto que tú quieres, ¿no? Entonces yo aquí en 3 horas he llegado a lo que yo quería hasta cierto punto, ¿no? Con todos estos errores que hemos hablado, pero he llegado a ellos en 3 horas, y he llegado exactamente a lo que yo quería. Pero bueno, creo que haré más vídeos como este. No me gusta mucho trabajar mientras me grabo, pero me lo he pasado bien, así que creo que haré más ilustraciones de este tipo, y espero que las veáis y que os gusten. Así que eso, un besito, nos vemos y chao.